En esta unidad 4, referente a la evaluación neuropsicológica para el estudio de la relación entre el cerebro y la conducta, empezaré por definir qué es la neuropsicología. La neuropsicología estudia el comportamiento humano con base en sus fundamentos biológicos y cognitivos. Específicamente para esta actividad de aprendizaje, estudiaremos los elementos de la evaluación neuropsicológica desde el método psicométrico. Un primer elemento se refiere a la entrevista y el historial clínico. El historial clínico es una reconstrucción detallada del pasado médico, social, cultural, intelectual y emocional de un paciente. El historial y la entrevista clínica proporcionan la información esencial para comprender las características y la trayectoria en el tiempo del problema actual de un paciente. Mediante la entrevista clínica se obtiene la información histórica y las observaciones de conducta del paciente. Es a través del historial clínico de donde se obtienen los datos precisos del paciente para posteriormente realizar un diagnóstico. En este diagrama vemos que a partir de la entrevista clínica, la revisión de registros y las opiniones externas, se obtiene información histórica y observaciones de conducta. Esto se somete a una batería de pruebas para posteriormente obtener una muestra de conducta. Algunos aspectos a considerar en la entrevista clínica es la información demográfica básica, la descripción de la enfermedad actual o del problema presente, el historial médico, el historial psiquiátrico, el historial educativo, el historial vocacional, el historial de nacimiento y desarrollo prematuro, el trasfondo e historial de familiares, la situación actual, la historia legal y la historia militar. Otro segundo elemento dentro de la evaluación neuropsicológica es el uso de pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas son las encargadas de medir cualidades psíquicas del individuo. Las pruebas psicométricas nos sirven para determinar el déficit cognitivo, para estudiar el devenir de las capacidades del sujeto, para establecer programas de rehabilitación, para evaluar la eficacia de los tratamientos, para valorar el nivel de autocuidado y las necesidades residuales. Un tercer elemento se refiere a la evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica es la detección, cuantificación e interpretación de la disfunción cognitiva, conductual y emocional del sujeto. La evaluación neuropsicológica se aplica para determinar la causa de una disfunción cognitiva y las consecuencias de una lesión o disfunción en el comportamiento. Dentro de esto tenemos a la metodología en el estudio de casos únicos. La metodología en el estudio de casos únicos se refiere al estudio de pacientes lesionados cerebrales tomados uno a uno. Se enfoca a pacientes que presentan un patrón de funciones deficitarias y preservadas. La metodología en el estudio de casos únicos se divide en las siguientes etapas. Primera, es la preselección de un caso potencialmente relevante para la teoría cognitiva.
2. Aplicación de los test de base. 3. Se formulan las hipótesis pertinentes acerca del componente dañado y se predicen las consecuencias de ese daño hipotético. 4. Análisis estadístico de los resultados. Y 5. Interpretación de los datos. También tenemos a la metodología de la investigación con grupos. Consiste en incluir por lo menos 2 grupos de pacientes neuropsicológicos con un grado de afectación similar cuando se sometan a una verificación de hipótesis. Una metodología de investigación por grupos solo tiene sentido si los miembros que lo constituyen son homogéneos. La asignación de los pacientes a grupos se hace en base a los siguientes criterios. Número 1. La localización hemisférica de sus lesiones. Número 2. Su pertenencia a uno de los síndromes clásicos. Y número 3. Su pertenencia a una de las grandes categorías nosológicas.